Vamos a dar inicio a la escuela bíblica familiar. Vamos a orar, vamos a darle gracias a nuestro Dios. Amado Rey, Padre Celestial, te damos, Señor, a ti toda la gloria, toda la honra, Señor, porque venimos ante ti, Señor, porque a ti te ha placido darnos vida y permitirnos hoy en tu día santo, en el día, Señor, donde nos podemos congregar como tu iglesia, como el cuerpo de Cristo, Señor. Permítenos, Señor, estar delante de ti, Señor, dispuestos, con un corazón que te quiera escuchar, que te quiera obedecer, Dios de los cielos. Padre, ayúdanos, enséñanos, guíanos, Señor. Que tu verdad, Señor, alumbre todas las tinieblas de nuestro corazón, de nuestras vidas. Ayúdanos a ser más como Cristo, Señor. Todo eso te lo pedimos y te rogamos que tu Santo Espíritu nos guíe, nos acompañe y nos llene en este día, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, vamos a continuar en este día con el estudio de las doctrinas de la gracia, acerca del libro Sí Jesús. Camilo, ¿me pones las diapositivas, porfa? Gracias. Este es el acróstico que hemos venido trabajando. El libro se llama Sí Jesús, del pastor Roger Smolin, ¿cierto? El acróstico dice: soberanía absoluta de Dios, incapacidad total humana, justificación por la fe, elección por gracia, sacrificio eficaz, unidad espiritual y universal de los creyentes y seguridad de los elegidos. Ese es el acróstico que venimos trabajando y los temas que hemos estado tocando en esta escuela bíblica familiar, basados en las doctrinas de la gracia, en las doctrinas que nos acompañan en este día. Y hoy vamos a seguir ahondando un poco o poniendo un ladrillo más en el tema del sacrificio eficaz de Cristo. Entonces, este sacrificio eficaz, como nos da el pastor Roger Smolin este título, sacrificio eficaz, también es llamado o conocido en otros estudios como la expiación limitada. No sé si de pronto han escuchado ese término también. También es conocido como la expiación definitiva. También es conocido como la redención particular. Y parecieran términos un poco difíciles de entender, de comprender, pero lo que vamos a hacer en esta clase es poder explicar un poco esto. Particularmente, el sacrificio eficaz dice que la expiación de Cristo se limitó en el poder y en el alcance solamente a los elegidos. No fue un sacrificio para toda la humanidad, sino que fue un sacrificio solamente para los elegidos. Por eso dice que es un sacrificio eficaz, por eso dice que es una expiación limitada solo para los escogidos. Jesús no expió los pecados de todas las personas del mundo. Tengamos eso presente, que es la definición como tal del sacrificio eficaz. Solo murió por los elegidos. Miremos lo que dice la Confesión de Fe de Westminster en el capítulo 8, que nos ayuda mucho a entender un poco acerca de este tema. Dice: agradó a Dios en su propósito eterno escoger y ordenar al Señor Jesús, su unigénito Hijo, para que fuera el mediador entre Dios y el hombre, profeta, sacerdote y rey, el Salvador y cabeza de su iglesia, el heredero de todas las cosas y juez de todo el mundo. Desde la eternidad le dio Dios un pueblo que fuera su simiente, y para que a debido tiempo lo redimiera, llamara, justificara, santificara y glorificara. Eso es lo que nos dice la confesión de fe. La confesión de fe reúne los textos que nos afirman esto que está diciendo. Entonces, aquí surge una pregunta: ¿Dios tiene el poder para salvar a toda la humanidad? Efectivamente. Pero ¿vino Cristo a salvar a toda la humanidad? ¿Por qué? Esto nos dice
La respuesta también nos la da el capítulo número 8, en el párrafo 5 de la confesión de fe, y nos dice: el Señor Jesucristo, por su perfecta obediencia y por el sacrificio de sí mismo que ofreció una sola vez por el Espíritu eterno de Dios, ha satisfecho plenamente a la justicia de su Padre y compró para aquellos que éste le había dado no solo la reconciliación, sino también una herencia eterna en el reino de los cielos. Y aquí es donde empieza un poco la gran dificultad para poder tratar de entender esta doctrina, ¿sí? Porque nosotros traemos muchos conceptos preconcebidos antes de empezar a conocer este tipo de doctrinas. Pero si nosotros lo hacemos de una manera bíblica, o si no lo hacemos más bien de una manera bíblica, podemos empezar a caer en muchos errores y a empezar a creer las cosas que se dicen en torno a esto sin tener un fundamento en la Biblia. Entonces aquí muchos pueden pensar que Dios envió a Cristo para salvar a toda la humanidad. Eso es lo que se conoce como la salvación universal. Este es un concepto que se tiene muy en cuenta cuando no se tiene presente una doctrina basada en la Escritura, sino que se basa solo en algunos textos y no se basa completamente en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, y es un poco lo que vamos a ver. Entonces, unos consideran que Jesucristo vino a salvar a toda la humanidad. Otros piensan que como la Biblia expresa que Dios es amor, entonces Él no debería mandar a nadie al infierno, sino que debería salvarlos a todos. Y estos son como conceptos que se tienen acerca, como se lee en algunos textos, que Dios es amor, entonces se piensa que Dios debería salvarlos a todos. Eso se conoce en algunos lugares como la teología del amor. Otros consideran que Cristo murió por toda la humanidad, pero que las personas deciden si quieren aceptar a ese Salvador. Y esto se conoce como el libre albedrío de la gente. La gente lo conoce de esa manera, como que cada persona tiene en sí mismo la decisión de ir a Dios, de aceptar a ese Salvador. Y muchos ven a Cristo de la siguiente manera. Creen que todos están en el océano ahogándose y que están clamando por ayuda y que llega Cristo en una barca y empieza a salvarlos a todos. Pero la Biblia nos enseña que nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Ningún muerto puede alzar la mano, alzar la voz y decir, sálveme, a menos que sea ¿quién? Que sea el mismo Señor, dándole vida, dándole fe y arrepentimiento para que vea a ese Salvador. Pero entonces, la realidad es esa, o los muertos no piden ayuda. Y si nosotros no tenemos una doctrina centrada en la Escritura, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, todo como un mismo testamento, entonces vamos a tener una mala interpretación. Y es de vital importancia que nosotros como creyentes tengamos muy claras las doctrinas en las cuales nosotros creemos. Porque estamos expuestos a un mundo que nos puede engañar fácilmente si nosotros no tenemos un fundamento firme, si no sabemos en realidad en qué creemos. ¿Por qué? Porque este tipo de doctrina nos permite tener una confianza plenamente en Dios y menos en nosotros mismos. Nos permite tener un concepto claro del conocimiento de Dios. Entonces, para poder ampliar un poco el significado del sacrificio eficaz, que es el tema que estamos tratando, nosotros no solamente lo vamos a ver como que Cristo murió por los escogidos, sino que vamos a ahondar un poquito más allá. Y la mejor manera de nosotros entender por qué Cristo murió por estos escogidos es verlo a través del pacto de gracia. Es un término que hemos escuchado muchas veces, o que de pronto algunos no han escuchado.
es el pacto de gracia. Para entender un poco por qué ese sacrificio es eficaz para los escogidos. El pacto de gracia es un patrón que nosotros vemos constantemente en toda la Escritura. De una manera, desde Génesis hasta Apocalipsis, nosotros podemos ver inmerso ese pacto de gracia en toda la Escritura. Por eso es importante lo que les decía. Cuando nos basamos en las doctrinas, nosotros no podemos apartar el Nuevo Testamento del Antiguo Testamento. Debe ser un solo testamento. Ahora, imagínese, por ejemplo, que usted tiene una casa, usted vio el diseño de una casa, usted tiene unos planos en sus manos de una casa y usted vio una casa. La casa tiene sus ventanas, su puerta, bueno, la estructura, pero usted va a ver el plano que le entregaron y ese plano no coincide en nada a esa casa. De igual manera, el Antiguo Testamento es ese plan que nos mostraba lo que iba a ser el Nuevo Testamento, y tal como lo mostró, se cumplió en el Nuevo Testamento. Por eso no debe ser visto como algo separado, sino que debe ser visto como una unidad. Entonces, para nosotros poder estudiar el Antiguo Testamento, y cuando lo estudiamos, nosotros podemos ver qué clase de redención se iba a hacer en el Nuevo Testamento, qué era lo que apuntaba a todo lo que el Antiguo Testamento nos decía. Y para poder entender un poco mejor, nosotros debemos saber de qué manera se relacionaba Dios con el hombre. ¿Cómo lo hizo Dios? ¿Cómo se relacionó Dios con el hombre? A través de los pactos. Dios se relacionó de esa manera, a través de los pactos. Y estos pactos fueron administrados en diferentes épocas, pero todos ellos estaban en el desarrollo de la redención. Y entre los pactos que nosotros, en la Biblia nos permite ver, evidenciamos los pactos que Dios hizo particularmente. Ojo, no lo hizo de manera universal, lo hizo de manera particular. El primer pacto que nos muestra la Escritura es el pacto que hizo con Noé, ¿sí? Donde Dios le dijo a Noé que no volvería a exterminar la tierra de esa manera. Estableció el arco iris como señal de pacto con Noé. Otro pacto es el pacto que Dios hizo con Abraham. En Génesis 9:12 dice, y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros, y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Y una de las promesas dentro del pacto que Dios le hace a Abraham es, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Esto fue lo que Dios le dijo a Abraham. Otro pacto que Dios hace también con otro hombre es con Moisés. Especialmente dice en Éxodo 34:28, y Moisés estuvo allí con el Señor 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua. Y escribió en las tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Deuteronomio 4:13 dice, y él les declaró su pacto, el cual les mandó poner por obra, esto es, los 10 mandamientos, y los escribió en 2 tablas de piedra. No vamos a andar a profundidad en cada pacto. Lo que quiero que veamos es cómo Dios hace pacto particularmente con unos hombres que representaban un pueblo. Hace pacto también con David, en el cual dice que el trono de David permanecería y que de la descendencia de él se sentarían en el trono para siempre. El Salmo 89:2 dice, porque dije, para siempre será edificada la misericordia, en los cielos mismos establecerás tu fidelidad. Yo he hecho un pacto con mi escogido, he jurado a David mi siervo, estableceré tu descendencia para siempre y edificaré tu trono por todas las generaciones. Y además, el pacto que se nos dice en Jeremías, el nuevo pacto. Jeremías 31:31 dice, vienen días, declara el Señor, en que haré pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, un nuevo pacto.
Como les digo, no vamos a ahondar en cada pacto. Lo que quería que vieran en estos textos y en este tipo de pactos es cómo Dios se relacionaba y hacía pacto particularmente con estos hombres que representaban al pueblo escogido de Dios. Decimos entonces que estos pactos apuntaban ¿a quién? Apuntaban a una sola persona. Apuntaban a Cristo. Pero estos pactos nos muestran también que esa expiación es limitada porque solo se hacía con estas personas. Dios hace pacto con estas personas y es Dios quien escoge con quién hacer el pacto. No es las personas buscando a Dios para hacer pacto con Dios. Si ustedes se dan cuenta, es Dios buscando a los hombres, escogiendo con quién hacer pacto. No es el hombre buscando a Dios para hacer pacto con Dios. Y todos estos pactos apuntaban a la venida de Cristo, lo que implicaba también toda su obra como el mediador. Todos los pactos que acabamos de ver estaban cobijados sobre un mayor pacto, el pacto de gracia. Por lo tanto, nosotros podemos decir que Cristo es el verdadero Noé, en cuya arca nosotros somos salvos. Cristo es la verdadera descendencia de Abraham, en quien todas las naciones serán benditas. Gálatas 3:16 dice, ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y su descendencia. Y no dice a las descendencias, como refiriéndose a muchas, sino más bien a una, a tu descendencia, es decir, a Cristo. Por eso Cristo es la verdadera descendencia de Abraham. Cristo es el verdadero Moisés que efectúa el éxodo definitivo. Moisés efectuó un éxodo aquí en la tierra, pero Cristo efectuará un éxodo para todos nosotros definitivo y para siempre. Cristo es el verdadero David que gobierna desde el trono más grandioso que Jerusalén. Es por esto que decimos que para nosotros poder entender el sacrificio eficaz, nosotros debemos verlo a la luz del pacto de gracia, ya que la redención, así como lo mostraron todos los pactos, no se hicieron por todo el mundo y con todo el mundo, sino que se hizo solo con los escogidos por Dios. Ahora, supongamos que la redención bíblica fuera de la siguiente manera. Suponiendo, Dios quiso salvar a todo el mundo. Mandó a Cristo a morir en la cruz. Esto creó un pacto de gracia para que todos los que quieran entrar por su libre albedrío. Y estas personas que quisieron entrar por su libre albedrío, cuando creen, entran en el pacto donde tienen esa salvación garantizada, esa salvación asegurada. Pero tienen una condición, de que tienen que seguir contribuyendo con su obediencia, con su buena voluntad, para poder permanecer en ese pacto. ¿Creen que así es la redención bíblica? No, porque si fuera así, entonces tendríamos que leer en el Antiguo Testamento de la siguiente manera. Dios amó a todas las naciones y quiso hacer pacto con todas ellas. Sacrificó un cordero para que las naciones que tienen buena voluntad puedan entrar por su libre albedrío. Mandó profetas por todo el mundo, mandó a los romanos, a los chinos, a los aztecas, a todos, invitándolos a entrar. Pero el único pueblo, ese pueblecito que quiso entrar, ese generoso, lindo, obediente, llamado los judíos, fue el único que quiso entrar. ¿Es así la redención? No. Este no es el plan que nosotros vemos tipificado en el Antiguo Testamento. ¿Qué leemos nosotros en el Antiguo Testamento? Vemos que todas las naciones estaban perdidas, estaban
en su idolatría, en su depravación. ¿Pero qué hizo Dios? Escogió, no porque fuera la mejor, no porque hubiera hecho algo bueno, escogió a este pueblo, a los judíos, de una manera soberana. Dios escogió y decidió hacer pacto con ellos. Y eso lo hizo en base ¿a qué? A su gracia. No a causa de ningún mérito ni ninguna obediencia que ellos hayan tenido. Dios hizo pacto con ellos. Y para ratificar ese pacto, Dios instituyó el sacrificio de un cordero. Los sacrificios que hacía el pueblo cada año eran solo por el pueblo. No habían otros pueblos que pudieran entrar en ese sacrificio de Cristo, de ese cordero. Entonces, por este sacrificio, Dios hizo aceptable a ese pueblo escogido. Entonces, por este esquema que acabamos de ver, nosotros entonces podemos deducir que la redención ahora en el Nuevo Testamento, ¿cómo es? Dios tiene un pueblo escogido. Eso nos muestra el Nuevo Testamento también, ¿sí o no? Dios tiene un pueblo escogido. ¿Y por qué lo escoge? ¿Por qué nos escogió el Señor a nosotros? ¿Porque alguno fuera más bonito, más inteligente, más obediente que otro? ¿Por qué nos escogió el Señor? Por su gracia, ¿cierto? A veces la pregunta no es, ¿por qué no salvas a Julanito, a Perecito? No, ¿por qué me salvaste a mí? ¿Por qué me escogiste a mí? Si cada uno de nosotros sabe lo que era. Entonces, Dios tiene un pueblo elegido por gracia, sin méritos. Dios hizo un pacto con sus elegidos y mandó a Cristo para confirmar ese pacto. ¿Cómo? Con el sacrificio de sí mismo. Y por medio de ese sacrificio, Dios salvó a toda la humanidad. ¿A quién? A los escogidos, a los que Él escogió. Y notemos ese orden. Primero, Dios elige un pueblo para sí. Luego, hace pacto eterno con ellos. Y finalmente, provee un sacrificio para confirmar ese pacto y para santificar a aquellos que ha escogido. Si el sacrificio eficaz de Cristo sirvió para confirmar ese pacto con sus elegidos y santificarlos, entonces el sacrificio de Cristo no es universal. El sacrificio de Cristo es particular. Por los que Dios le dio, por los que Dios le dijo que muriera. ¿Cristo podía salvar a toda la humanidad? Sí, pero Él dijo, yo vengo a hacer la voluntad de mi Padre. La voluntad de mi Padre era que viniera a redimir a los que Él, el Padre, le había dado, no a toda la humanidad. Por eso, la gran conclusión que sacamos de esto es que el sacrificio de Cristo no es universal. El sacrificio de Cristo es eficaz y es particular por los elegidos. Entonces vemos elección, pacto y sacrificio. Eso es la redención de Cristo. Cualquier otra cosa que se añada o que se quite, pues esto va a ser apostasía. Entonces, confirma Cristo que el pacto es para algunos o para todos. Mateo 26, 28 dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecado. Nótese que no dice por todos. ¿Por qué dice? Por muchos. Muchos no es todos. La sangre de Cristo se derramó y esa sangre dice que era el pacto de mi sangre, dice el Señor Jesucristo. Y solamente fue por los elegidos que participan en ese pacto. Y Cristo derramó su sangre para confirmar ese pacto. Entonces, Cristo solo murió por los elegidos. Y esto es lo que enseña esta doctrina. Cristo solo murió por los elegidos. Hebreos 9, 14 y 15 dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo, quien por el Espíritu Eterno, Él mismo se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestras conciencias de obras muertas para servir al Dios vivo? Por eso Cristo es el mediador de un nuevo pacto.
¿Cristo es qué? El mediador de un nuevo pacto, a fin de que habiendo tenido lugar una muerte para la redención de las transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto, los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Los que han sido ¿qué? Llamados. Cristo es el mediador del nuevo pacto. ¿Para quiénes? Para los que han sido llamados. Y aquí es donde vemos ese llamamiento eficaz de Dios, que también lo hemos visto en clases anteriores. Pero ese pacto es la confirmación de lo que el Señor hizo por sus escogidos. Y su sangre dice que limpia nuestras conciencias para recibir la promesa de la herencia eterna. El poder y el límite del sacrificio de Cristo se ven expresados en esta doctrina. Cuando decimos límite, es que no es para todos, es para los escogidos. Murió para garantizar la limpieza de todos los que son llamados. ¿Para qué? Para la vida eterna, para una herencia eterna. Si la salvación dependiera de nosotros, de que nosotros pudiéramos escoger a Dios, ya la tuviéramos más perdida. Por eso, este tipo de doctrinas nos dan fundamentos fuertes para nosotros confiar en la obra de Dios y no en nuestros méritos o nuestras obras o en lo que somos o no somos capaces de hacer. Descansamos en aquel que sí es capaz de sostener firme su promesa. Amén. Oremos, familia. Bendito Dios y Padre Celestial. Padre, gracias por permitirnos hoy estar aquí, Señor. Dios, estudiar esta doctrina, Padre, nos debe humillar de verdad. Es un sacrificio que era necesario, porque si no toda la ira iba a caer sobre cada uno de nosotros, Dios. Es un sacrificio que es seguro. Es un sacrificio, Señor, que quizás nos costaba entender. Pero, Señor, si nos permites y nos ayudas a poder entender un poco más esto, permítenos ser más humildes ante ti. Padre, gracias por Cristo, por su obra perfecta en la cruz. Porque si alguno de nosotros está hoy en la fe, Señor, es por tu obra perfecta, porque desde antes de la fundación del mundo nos escogiste para salvación y afirmaste esto en la obra de Cristo, en su vida, en su muerte, en su resurrección y en su ascensión a los cielos, aquel que está intercediendo por nosotros todos los días. Padre, muchas gracias. Gracias por este tiempo y gracias. Que todo sea para tu gloria, bendito Dios, en Cristo Jesús. Amén. Amén.